En la primera lectura, alguien no identificado, al menos en el texto no lo dice, expresa en primera persona su intención de cantar el canto de amor de su amigo por su viña. Refiere la historia en la relación entre su amigo y la viña. Dice, la cavó, limpió el terreno, la plantó con cepas escogidas, edificó una torre y excavó un lagar esperando que diera uvas, pero dio solo frutos agrios. Después involucra a los habitantes de Jerusalén y de Judá para que tomen partido, haciendo de jueces entre la viña y el amigo, quien aparece en primera persona como dueño de la viña, haciendo su descargo, resaltando todo lo que hizo en favor de esa viña y expresando su dolor por la cosecha frustrada. Y sin esperar respuesta, anuncia una serie de medidas punitivas contra esta viña infecunda. Esta canción de la viña rememora toda la acción salvadora de Dios en favor de su pueblo y la desazón del Señor ante el mal comportamiento de Israel. A pesar de haber sido amado por el Señor, amor manifestado en gestos concretos de elección, de cuidado preferencial, Israel no respondió de acuerdo a las expectativas y a los dones del Señor. No dio buenos frutos. No dio buenos frutos de justicia, sino frutos agrios de injusticia. En el Evangelio no es una parábola precisamente, es más bien una alegoría la que hemos escuchado. Cada miembro o personaje de esta historia tiene una correspondencia en la realidad. En esta alegoría, que quizás podemos decir es una versión libre y ampliada de la canción de la viña que escuchamos en la primera lectura, Jesús narra una historia nueva de esa antigua viña. Es claro deducir que el dueño de la viña es Dios, la viña elegida y cuidada es Israel, los arrendatarios o viñadores son los dirigentes religiosos de Israel, los servidores enviados a buscar los frutos son los profetas, el hijo del dueño, el heredero enviado como último recurso y asesinado por los viñadores es Jesús mismo. Los nuevos arrendatarios serían los judíos creyentes y los gentiles o paganos. Por tanto, a través de esta alegoría se narra toda la historia de la salvación, desde la donación de la tierra a Israel hasta la muerte de Jesús. Y con la pregunta que aparece y dice, ¿qué les parece que hará con aquellos viñadores? De alguna manera Jesús quiere justificar la decisión de Dios de quitar la viña a los dirigentes religiosos de Israel. Al responder acertadamente, los oyentes, son los sumos sacerdotes y los fariseos, terminan por condenarse a sí mismos. En cierto modo, firman su propia sentencia. Y así lo afirma Jesús, cuando dice, por eso les digo que el reino de Dios les será quitado a ustedes, para ser entregado a un pueblo
que le hará producir sus frutos. Por tanto, no parece injusto si les quita el privilegio de tener la viña, de tener el reino, y se lo confiere a otro pueblo que dé fruto de verdad. Dios ha tenido mucha paciencia, una paciencia enorme en su intento de conseguir frutos buenos. En realidad, la cuestión no es el haber dado frutos malos como en Isaías, como tampoco el no haber dado frutos, sino el no haberlos entregado. Esa apropiación de los frutos, como lo recuerda Moisés, el peligro de la arrogancia que lleva al pueblo de Israel a considerar que por sí mismo ha conquistado la tierra y que los frutos de la misma son los resultados de su propio esfuerzo. El olvido de Dios y de sus dones son la raíz del pecado. ¿Qué nos puede decir todo esto a nosotros? Recordemos que el Evangelio del domingo pasado nos invitaba a meditar sobre la posibilidad real de la conversión, del cambio de vida, al cual el Señor nos invita de modo permanente mientras se queda esperando nuestra respuesta sincera. Hoy el Evangelio nos hace meditar sobre el realismo de nuestra conversión. Somos capaces, podemos hacerlo, tenemos que dar frutos. Nuestra conversión tiene que manifestarse en un cambio de mentalidad, de vida, de acciones. Es decir, el Señor nos ha encomendado su viña, nos ha dado talentos y gracias que tenemos que hacer fructificar. Se nos ha confiado el reino de Dios, la presencia de Dios en nuestra vida. Hay que cuidar este increíble don para no perderlo. Y lo cuidaremos si recordamos que la mejor manera de no perderlo es valorarlo. Y además de valorarlo, hay que dejar que produzca fruto en nosotros, pues para esto se nos ha confiado. Por tanto, no podemos contentarnos con una vida cristiana raquítica, infructuosa. La paciencia que nos tiene el Señor es muy grande y de modo permanente nos llama y nos espera. Pero como nuestra vida cristiana es misión, como lo decíamos al comienzo, es necesario que demos frutos para la salvación del mundo, de los demás. Por eso en algún momento podemos llegar a perder todos los dones recibidos del Señor si no lo hacemos producir, si por miedo los guardamos, si no damos frutos de conversión, si no salimos al encuentro de nuestros hermanos. Ciertamente que esto implica especialmente a los que tienen responsabilidades. Responsabilidad en la propia casa, como papás, mamás, responsabilidades a nivel civil, responsabilidades también en la Iglesia. El Papa Francisco, en el Ángelus del 4 de octubre de 2020, dice así: con esta dura parábola o alegoría, Jesús pone a sus interlocutores frente a su responsabilidad y lo hace con extrema claridad. Pero no pensemos que esta advertencia valga solamente para los que rechazaron a Jesús en aquella época. Vale para todos los tiempos y gracias que tenemos que hacer fructificar.
Se nos ha confiado el reino de Dios, la presencia de Dios en nuestra vida. Hay que cuidar este increíble don para no perderlo. Y lo cuidaremos si recordamos que la mejor manera de no perderlo es valorarlo. Y además de valorarlo, hay que dejar que produzca fruto en nosotros, pues para esto se nos ha confiado. Por tanto, no podemos contentarnos con una vida cristiana raquítica, infructuosa. La paciencia que nos tiene el Señor es muy grande y de modo permanente nos llama y nos espera. Pero como nuestra vida cristiana es misión, como lo decíamos al comienzo, es necesario que demos frutos para la salvación del mundo, de los demás. Por eso en algún momento podemos llegar a perder todos los dones recibidos del Señor si no lo hacemos producir, si por miedo los guardamos, si no damos frutos de conversión, si no salimos al encuentro de nuestros hermanos. Ciertamente que esto implica especialmente a los que tienen responsabilidades. Responsabilidad en la propia casa, como papás, mamás, responsabilidades a nivel civil, responsabilidades también en la Iglesia. El Papa Francisco, en el Ángelus del 4 de octubre de 2020, dice así: con esta dura parábola o alegoría, Jesús pone a sus interlocutores frente a su responsabilidad y lo hace con extrema claridad. Pero no pensemos que esta advertencia valga solamente para los que rechazaron a Jesús en aquella época. Vale para todos los tiempos, incluido el nuestro. También hoy Dios espera los frutos de su viña, de aquellos que ha enviado a trabajar en ella. A todos nosotros, a todos. En cada época, los que tienen autoridad, cualquier autoridad, incluso en la Iglesia, en el pueblo de Dios, puede sentir la tentación de seguir su propio interés en lugar del de Dios. Y Jesús dice que la verdadera autoridad se cumple cuando se presta servicio. Autoridad está en servir, no en explotar a los demás. La viña es del Señor, no nuestra. La autoridad es un servicio y como tal debe ser ejercida para el bien de todos y para la difusión del Evangelio. Es muy feo, dice el Papa, cuando en la Iglesia se ve que las personas que tienen autoridad buscan el propio interés. A veces, cuántas peleas se dan por el poder de una llave o por el poder del uso de una instalación dentro de una comunidad. Y si vemos más para arriba, cuántas situaciones, si no se entiende que la autoridad es servicio. Por tanto, escuchemos esta advertencia frecuente del Señor a su pueblo, también para nosotros hoy. Esta alegoría que se nos regala en la liturgia de hoy debe ser también para nosotros un aviso contra la actitud posesiva. Todos tenemos responsabilidades, unos a un nivel más modesto, otros lo tendrán a un nivel más alto, otros a un nivel altísimo. Estamos prontos a elegir las autoridades de nuestro país. Mas para todos es decisiva la actitud que asumamos respecto a la responsabilidad que nos toca. La tentación que nos acecha es siempre la misma, adoptar una actitud posesiva, diciendo: Dios me ha dado estos dones,
soy su propietario, hago con ellos lo que quiero, he recibido un puesto de autoridad y me aprovecho de él en mi propio interés, para acumular dinero, para acumular poder. Dar frutos implica también involucrarse en la evangelización, anunciar a los demás las maravillas del reino. Qué lindo que es estar en esta comunidad cuya patrona es Santa Teresita del Niño Jesús, una monjita carmelita descalza que desde su lugar se convierte en la patrona universal de todas las misiones, porque no guardó su don, sino que lo puso al servicio. Y el Señor tomó ese don y lo convirtió en don para todo el mundo, desde lo pequeño a lo grande, en las manos del Señor. Le pidamos a Santa Teresita que también nos ayude a cada uno de nosotros. No importa lo grande de nuestra responsabilidad, importa que entendamos que esa autoridad que tengamos en lo pequeño o en lo grande, sintamos que es servicio, que no podemos apropiarla, que no es nuestra. Estamos llamados solo a ser buenos administradores, dar frutos buenos y no apropiarlos. Los invito y me invito a una cosa muy concreta, quizás durante esta semana, que podamos cada día, o al menos uno en esta semana, un día poder hacer algo, hacer un gesto de generosidad hacia alguien que sepamos que no nos puede devolver el favor. Pero después de hacerlo, a la noche, cuando nos vayamos a descansar, poder pensar, ¿qué sentí en ese momento? Y si sentí más paz y más alegría, quizás el camino va por ahí. Que así sea.